Ahora sí vamos a conocer la experiencia de éxito mexicana Inox, Innovación Inteligente, una empresa que cuenta con varias aplicaciones y ha participado en diferentes eventos y programas de startups financiados por Chile y Brasil. Hará la presentación el señor Roberto Ibarra. Roberto. Gracias. Bueno, creo que le tengo hecho. Bueno, les voy a platicar una historia mientras arranca. El otro día yo soy de Guadalajara, México, allá es donde hacen el tequila. Hay una apuesta de que en los próximos 10 años se va a exportar más tecnología y software que tequila, ¿no? Entonces es un reto que estamos trabajando las partes tecnológicas para cumplir, a veces con ayuda del tequila. Y el otro día estaba caminando en la ciudad y bueno, ya saben cómo está la situación allá, y me sacaron una pistola y me dicen, ¿el dinero o la vida? Y le digo, pues es que no te puedo dar ninguna de las dos. Y me dicen, ¿cómo que no? Está muy fácil, ¿no? El dinero o la vida. Y les tuve que explicar que era un desarrollador de software que no tenía dinero ni vida. ¿Me tendréis? Está en la carpeta GAM. Y bueno, la realidad es de que cuando me invitaron a dar una plática, me dijeron, necesitamos un caso de éxito de exportación de México. Le dice, bueno, yo como tal no soy una empresa que activamente exporta, pero resultó ser que sí exportamos, y ahora les platico por qué y qué es lo que hemos aprendido en este proceso, ¿no? Porque al final sí es cierto que tenemos una cultura similar, pero al final del día tenemos un lenguaje diferente, ¿no? Y esa es parte de la tesis que les voy a platicar ahora que cargue la presentación. Perfecto. Mis datos. Y bueno, lo primero que les platicaba es sí tenemos necesidades similares, y nosotros nos dedicamos a hacer tecnología o aplicaciones de software y ahora recientemente de hardware de productos que a nosotros mismos nos gustaría tener y no hemos podido encontrar. Y el primero fue, bueno, en algunos países los primeros 5 minutos de una llamada por celular son gratis y te empiezan a cobrar a partir del minuto número 5. Les voy a mostrar la problemática en un video que está también ahí mismo en el pendrive. No sé si me pueden ayudar por allá. Hay un video que estaba también en el pendrive. Ese de ahí. Tiene audio. No sé si se puede escuchar. Él es Pepe y suele hablar por teléfono constantemente con su novia, con su familia y con su jefe. Es por eso que utiliza un servicio de su compañía celular con el que puede llamar sin costo a sus números frecuentes. Sin embargo, Pepe tiene que estar atento mientras habla para no pasarse del tiempo, porque en cuanto se pasa, comienzan a cobrarle de más. Pepe por lo general no se da cuenta de cuánto gasta. Sin embargo, al final del mes es cuando recibe una sorpresa. Es por esto que Pepe ha instalado en su celular la aplicación No Te Pases. ¿Que cómo funciona? Solamente tienes que instalar No Te Pases y dar de alta los mismos números frecuentes que tienes con tu proveedor de servicios telefónicos. Ahora Pepe puede marcarle a su novia sin preocuparse. No Te Pases detendrá la llamada automáticamente antes de que comiencen a cobrarle extra, y restablecerá la llamada de forma automática hasta que tú le indiques que se detenga. Es por esto que No Te Pases es una excelente opción para dejar de preocuparte por el tiempo mientras hablas, ya que nunca volverás a pagar minutos extras en tus números frecuentes. Bueno, si se entendió la problemática, yo mismo la tenía con mi novia en ese entonces, que pues tenías que estar viendo todo el tiempo que no te pasaras de esos 5 minutos para que no te cobraran de más. Pero bien, el concepto de lenguajes diferentes, ¿no? Igual sí es la misma problemática que se tenía también aquí en Sudamérica, pero por ejemplo, en México el concepto se llama números gratuitos o números frecuentes. En Colombia el concepto se llama números elegidos. En Chile, números unidos. Y en Perú solo se llamaba habla gratis cuando estás en plan de prepago. Entonces esas son las diferencias que hay que resolver y encontrar
para poder colocar una solución a partir de una oportunidad que aparentemente es la misma, pero con otro lenguaje. Y esas son las descargas que hemos tenido en los diferentes países. Ahí se ve claramente que, bueno, estamos más enfocados a México, pero sí es una necesidad o problema que está en otros países y también se puede abordar. Igual otro caso de una necesidad similar, bueno, el contenido de la misa católica en tu celular. ¿Le pueden picar play al video, por favor? Y esta es una aplicación que te muestra lo que vas a ver en misa todos los días, tal cual ahí en tu celular, ¿no? Y también no enseñaba como los escribas, sino como quien tiene autoridad, del Santo Evangelio según San Marcos. Y tal cual trae un comentario del Evangelio, oraciones y demás. Y resultó ser que esto es algo que lo necesitaba yo para mi madre. Es algo que a ella le gustaba tener mucho la necesidad. ¿Y qué es lo que pasó también? Bueno, viene el concepto de lenguajes diferentes. Si es la misma necesidad, estas son las descargas que hemos tenido en los países de la Alianza del Pacífico, pero resulta ser que el español no es el mismo. Y este es un concepto interesante porque, por ejemplo, ayer estábamos en una reunión donde nos dicen, el gobierno de Chile tiene una plataforma que se llama Chile Compra, donde ahí se transa tanto dinero. Si decimos en México que se hace una plataforma para transar, es una plataforma para robar. Entonces, es complicado, ¿no? Y bueno, si alguien sabe, inclusive, por ejemplo, portugués, es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Esa misma palabra. Pero ese es el problema que tenemos, ¿no? Tenemos el mismo español, la misma problemática, pero diferentes idiomas. Y entonces, a pesar de que es lo mismo, no es lo mismo. Y esa es en la parte en la que tenemos que trabajar, y yo creo que estas alianzas nos pueden ayudar a visualizar eso, ¿no? Que a los productos que tenemos se pueden adaptar, porque la necesidad es muy probablemente la misma, pero el español es lo único que le falta un poco adaptar. Y bueno, esa es tal cual la experiencia que yo les quería compartir, y si tienen dudas, con mucho gusto. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Roberto Ibarra. Seguro que habrá preguntas para ti después en el panel. Roberto, aparte del lenguaje, que podía prestarse a mucha confusión, ¿alguna otra dificultad que tú consideraras mayor en este camino exportador? No, yo creo que esa es la principal barrera, y la otra es identificar qué puedes exportar, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, cuando te das cuenta, dices, bueno, tenemos el problema de que solo los primeros 5 minutos de una llamada son gratis y los demás ya te los empiezan a cobrar. Dices, pues, ¿quién más lo tiene, no? Dices, bueno, en México está Telcel, que es el que domina el mercado con esa propuesta, y la pregunta es, ¿y dónde más está Telcel? Y ahí es donde dices, bueno, se llama Claro en Sudamérica. Y eso es lo que nos llevó a ver esta oportunidad. O dices, bueno, si está en otros lados, quizás sus clientes, o sea, los clientes de este proveedor o de esta empresa de servicios, tienen el mismo problema. Y eso es como que lo que nos llevó a verlo, ¿no? Entonces, es la problemática o la barrera es pensar dónde más se podría aplicar tu producto y si alguien tiene el mismo problema. Vamos a ir a las preguntas que ustedes ya nos han enviado por escrito. Si alguien más tiene alguna, por favor levanten la mano para que se acerquen a retirarla. La primera es para Roberto Ibarra, la escribe Cristian Araoz. Dice, en Estados Unidos el software se protege por patentes, pero en Chile solo por derecho de autor, como las canciones y los libros. ¿Cómo protegen y explotan las licencias de explotación industrial en México? En México es igual, el software no se patenta, pero la realidad del software es de que, por ejemplo, tú entras a la tienda de aplicaciones de, no sé, de Apple, y hay más de 1 millón de apps, ¿no? Entonces, no es tanto, o sea, puede haber 5, 10, 15, 20 apps que sean igual que la tuya, y ahí es donde te das cuenta que la diferencia la hace el marketing. Porque, por ejemplo, hay muchas aplicaciones, o hay muchas que estaban compitiendo en México, y entonces para que te encuentren en la tienda tú le ibas a poner, por ejemplo, que les decía en México, números frecuentes, es la palabra que tú buscabas, pero aquí no se llaman números frecuentes. Entonces, si no hacían esa labor de mercado y saber cuáles son las palabras clave o cómo se llama en otros países el problema, pues pueden tener todas las protecciones que sea y de todas maneras no lo van a vender, o me pueden copiar y no lo van a vender, ¿no? Entonces, la diferencia al final en esto es la parte de marketing, y eso es muy difícil de copiar. Entonces, yo diría que no se preocupen por eso,
preocúpense por tener una solución a un problema de verdad y enfóquese más bien en cuestiones de marketing y no en cuestiones de litigios. Esto es para, la siguiente pregunta es para Roberto. Hay varias consultas, Roberto. Primero, ¿cómo es la tributación en México? Contrato entre empresas, empresa, personas, empresa, persona, persona. Bueno, no soy un experto fiscal. La cuestión de la tributación es similar a que hay un IVA y pues hay un impuesto que se paga sobre las rentas que pues es un poco más del 30 y tantos % ahora que lo cambiaron. Entonces, de lo que veíamos ayer, se pagan menos impuestos en Chile que en México, y como se tienen acuerdos de doble tributación, probablemente convenga más ser una empresa chilena y vender en México en ese aspecto, ¿no? Pero la óptica al final yo creo que es uno debe de enfocarse a pagar más impuestos, porque esto al final lo que te lleva es a vender más y ser más rentable, ¿no? Entonces no es tanto la visión de cómo le hago para pagar menos, sino cuáles son las estrategias que hago para vender más y generar más, y que contribuir sea un efecto colateral. Al final, algo que sí pasa en México también referente a la pregunta anterior es, hay muchas herramientas de apoyo de gobierno, muchos subsidios para emprendedores, bueno, no para emprendedores, pero sí para empresas en cuestiones tecnológicas, que te dan como del 50 al 70% de los proyectos, y lo que ellos buscan, que ese es el tip, que no sé por qué a veces es tan difícil en México, que igual y es similar en otros países, esos proyectos para que te los apruebe el área de ciencia y tecnología que se llama CONACYT, buscan que tú escribas qué es lo que estás haciendo tú, que es mejor que todo lo que existe en el mundo. Ahora, no significa que es un grado de innovación muy difícil, ¿no? O sea, puede ser una cosita chiquita, adicional, y ya con eso, pero la mayoría de la gente no le mete ni 30 segundos en Google a ver qué otras soluciones hay. Entonces, eso no sé si sea igual en otros países, pero es algo de lo que buscan, que lo que se haga siempre sea un poquito mejor. Después pregunta cómo declarar ingresos. Pregunta por asesorías técnicas, patentes. No sé, de la parte de patentes, la verdad lo desconozco, porque yo soy el ramo del software y, como les decía, ahí no se patenta, ¿no? ¿Qué servicios debería tener a disposición un centro de desarrollo empresarial para reducir tanto los tiempos como los costos de puesta en marcha de un negocio en el país al cual van a hacer esta aventura de vender sus productos o servicios? ¿Qué servicios debería tener ese centro de desarrollo de negocio, tanto en el país al cual van como en el país del cual salen? Permítanme una frase más. Digo esto porque en los 4 países existe un modelo de apoyo a los negocios que se está desarrollando en Chile, por el caso particular de Chile este año, que son los centros de desarrollo de negocios, son 33 en el caso particular de Chile para este año. Pero también existen en Colombia, en Perú están iniciando el proceso, en México tienen 119, es en una red de centros de desarrollo de negocio, y con ellos estamos planteando establecer una plataforma en Alianza Pacífico, pero además de eso, tener un protocolo de servicios. Es decir, ¿qué servicio como chileno pudiera yo obtener en México para ahorrarme tiempo y ahorrarme recursos? Por lo tanto, les pregunto a ustedes que hicieron la experiencia, ¿qué servicio debería tener el Centro de Desarrollo de Negocio del país al cual voy a ir para tener el éxito más pronto? Roberto. Bueno, en nuestro caso yo sugeriría como un centro que estuviera un servicio de validación de necesidad, no tanto como una investigación de mercado, que sería mucho más complejo, pero simplemente como, por ejemplo, oye, en el caso de los 5 minutos, que es lo que le he platicado, ¿no? En Chile tienen esto, o sea, simplemente poder preguntarle a alguien, y si no sabe, que quizá le puedan preguntar a 30 personas, ¿no? Por ejemplo, la aplicación del misal, que en México se dice misal, aquí le llaman más bien la liturgia cotidiana, me parece. O sea, alguien al que se le pueda preguntar eso, ¿no? Ese tipo de cosas que pueden ser muy simples y te dicen, sí, ¿sabes qué? Yo creo que eso sí podría haber. Y pues al final el servicio de traducción de español a español, ¿no? Sí, también.